Buenos días. Jóvenes, esta mañana, semana número 8. Tema del día de hoy, el medievalismo. Recuerden, estamos desarrollando las corrientes literarias, ya de manera general. Algo que les va a ser útil en la vida, ¿verdad? A ver, hablábamos de las corrientes literarias, recuérdate, de las corrientes literarias. ¿Qué hemos dicho? La semana número 6, la primera corriente literaria se denomina clasicismo. La segunda corriente literaria es el medievalismo. El día de hoy hablamos del medievalismo. Ya en la semana número 10 hablaremos del medievalismo, hablaremos del renacimiento. Recuérdate del renacimiento. Después hablaremos del barroquismo, otra corriente literaria, ya el barroquismo, la exageración. Luego hablaremos del neoclasicismo. Está ahí nomás, abreviado nomás para que no te olvides. ¿Ya? Hablaremos del neoclasicismo en todo este año. Vamos a hablar de todas estas corrientes, vamos a analizar las obras, vamos a comentar las obras. Y ustedes van a leer las obras, vamos a extraer el mensaje. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Después del neoclasicismo aparece otra corriente. En Francia aparece el romanticismo, aparece el realismo. No se olviden, chicos, del naturalismo. Es la exageración, el naturalismo es la exageración del realismo. Naturalismo. ¿Estamos? Ahí está, mira acá, tío, sígueme, tío, sígueme ahí con la camarita, sígueme ahí un poquito, ¿no? Un poquito ahí, muero ahí está, ahí, mira acá. Después del naturalismo, tío, ahí está, el parnasianismo, una corriente literaria ya poética, el arte por el arte, el parnasianismo. ¿Estamos? Ahí está. Luego está el simbolismo. Luego aparece el modernismo. Después hay un posmodernismo. Así nomás lo escribimos, posmodernismo. ¿Ya? Luego aparece vanguardismo, realismo mágico. ¿Ven? Ahí están las corrientes literarias que vamos a desarrollar en todo el presente año. Chicos, ahora hay otras corrientes. Hoy en día aparece, por ejemplo, el realismo sucio. Hay otras corrientes que hoy en día están, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en el presente año. ¿Estamos, chicos? Sí. Allí encuádralo, tigre, enfócalo bonito. Ahí está. Un poquito ahí está, ya, chicos, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del medievalismo. Hablar del medievalismo es hablar de la segunda corriente literaria. Esta corriente literaria se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Para que no te olvides. Caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de nuestra era. ¿Qué pasó, profe, en esta época, caída del Imperio Romano de Occidente? Los érulos toman Roma de Occidente, los érulos, al mando del temible guerrero Odoacro. Vamos haciendo historia, tu profe de historia te hablaba luego de eso. Odoacro fue uno de los grandes hombres que tomó ya Roma de Occidente. Esta literatura va a finalizar con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿En qué año, profe? En el año 1453 después de nuestra era. Si tú te das cuenta, ¿cuántos años duró? Resta, ¿no? Resta 1453 menos 476.
aproximadamente 900, ¿no? Restaron 997 aproximadamente años duró el medievo. Es por eso que a esta época lo llaman el milenio oscurantista. El milenio oscurantista. ¿Ya? Aparece ahí el milenio oscurantista. Chicos, no se olviden, milenio oscurantista en esta época. Dicen los historiadores, si no hubiera existido esta época, ya el hombre habría descubierto, ya habríamos descubierto muchas cosas. Esta época, milenio oscurantista, trajo muchas cosas, ¿no? Recuérdense de la Santa Inquisición, lo terrible que fue vivir en esa época. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son, profe, las características? Las características de esta época son: la literatura fue eminentemente teocéntrica, Dios, el centro de las cosas. Y el fin de la educación era la búsqueda de la vida eterna. Eso nos enseñaba. A buscar la vida eterna, a vivir para Dios. Y tenías que obedecer todo lo que decía la iglesia. Y si tú hacías todo lo contrario, Santa Inquisición, pues. Y que tenías que buscar la vida eterna, y que la vida eterna comenzaba con la muerte. Y mientras porque este mundo era un camino nada más. Pues qué tremendo, ¿no? Era un camino y tenías que dar todo a Dios. Fue terrible. Ya está por demás decir las otras características: predominio de la iglesia, la fe cristiana, la iglesia rige la cultura. Está por demás hablar de todos. Tú ves la imagen, la iglesia, ya puedes caracterizar. Ya para que no te olvides las características de la lectura del medieval, la iglesia fue eminentemente teórica. En literatura aparecen los cantares de gesta. Profe, ¿y qué son los cantares de gesta? Son hazañas guerreras. Escríbelo ahí. Los cantares de gestas, que vienen a ser hazañas guerreras. Hazañas guerreras. Esos son los cantares de gesta. Los cantares de gesta que vienen a ser son las hazañas guerreras. ¿Sí, no? Sí, profe, y estás viendo, ¿no? Las hazañas, esos son los cantares de gesta. Son hazañas guerreras. Estas hazañas guerreras eran anónimas. Los cantares de gestas eran anónimas. Entre los principales cantares de gesta tenemos, ¿a quiénes, profe? Tenemos por aquí los nivelungos. Los nivelungos. Alemania. Este libro pertenece a Alemania. Es un libro representativo de Alemania. Los cantares, gracias a los cantares de gesta, se dieron las naciones. ¿Por qué? Porque peleaban por las tierras. Porque imperó el modo de producción. Recuérdense que fue el feudalismo. ¿Y qué fue el feudalismo? Fue, pues, chicos, las tierras. Donde el señor feudal era el dueño de todas esas tierras. Significa que aquel que tenía mayor cantidad, mayor extensión de tierras era el señor feudal. En el esclavismo, el poderoso, aquel que tenía esclavos, era el poderoso. Y hoy en día, ¿quién es el poderoso? El que tiene capital, pues llamado capitalismo. Eso es el modo de producción. Profe, y los nivelungos, un cantar de gesta anónimo, trata de hazañas guerreras. Fíjate cómo te va dando los datos. Y pertenece a Alemania. Profe, ¿por qué es importante? Es un cantar de gesta. Varias enseñanzas. Uno de los mensajes y una de las enseñanzas que podemos extraer de esta obra, uno de los mensajes: no confíes ni en tu sombra. Mensaje del día de hoy. No confíes ni en tu sombra. Mira, tú vas a leer este libro, Los Nibelungos. Sigfrido, el personaje principal de la obra, Sigfrido,
el personaje central de la obra Los Nibelungos, este señor Sigfrido es poderoso, es invulnerable, porque él ha matado a un dragón y se ha bañado en la sangre del dragón. Pero sucede que una hoja ha quedado pegada acá en su espalda, una hojita. Y esa parte no ha mojado la sangre del dragón. Y esa es su parte vulnerable. Tiene una gorrita, cuando se pone se vuelve invisible. Pero sucede que él tiene un amigo y le cuenta a su amigo y le dice que su parte vulnerable, y le cuenta, pues, ¿no?, que su parte vulnerable es acá, la espalda. Y le cuenta que ha matado a un dragón y que la sangre de él no ha mojado esa parte y que eso es su parte vulnerable. Le cuenta a su mejor amigo. Oye, pero no le cuentes a nadie. No, el amigo dice, no, amigo. Chicos, su mejor amigo termina matándolo. Un día se van a atrapar animales y cuando regresa, Sigfrido estaba tomando agua de un puquial y su amigo lo clava acá, por atrás, en la espalda. Su mejor amigo lo mata. No confíes ni en tu sombra, es el mensaje de esta mañana. ¿Estamos, chicos? No confíes ni en tu sombra. ¿Qué pasó con Sansón? Terrible, chicos. Dalila terminó cortándolo. ¿Ya? Mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado. ¿Ya? Miren el mensaje. Para eso es importante. Cuando hablamos de literatura, hablamos de la importancia de las obras literarias. ¿Ya? Por acá tenemos, profe, el Cantar de Roldán. Pertenece el Cantar de Roldán. El Cantar de Roldán. En otros libros el Cantar de Rolando. Es lo mismo. Roldán en francés, Rolando en español. Pertenece a Francia, profe. Francia. Ahí está, los cantares de gesta. Las guerras, por obtener algo. El hombre luchaba por obtener algo. Profe, por acá tenemos la tropa de Igor. La tropa de Igor, o de Ígora también otros libros, Ígora. ¿A qué nacionalidad? Rusia. Pertenece a Rusia. Ya está. Hay otros cantares. El Beowulf, Alemania. Los Caballeros de la Mesa Redonda. ¿Ya? Y en España vamos a encontrar una de las grandes obras, el poema del mío. El poema del mío, sí. ¿Ya, chicos? Sí, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Mira, entonces estamos viendo que en la época medieval una de las características principales que aparecen los cantares de gesta. Así como en la época clásica aparecen las epopeyas, una de las grandes narraciones. Sí, y hemos visto en las clases anteriores las grandes epopeyas. La Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿te recuerdas? El Ramayana, el Mahabharata. Grandes epopeyas, heroicas. Y acá va a aparecer una epopeya, una gran epopeya religiosa. Casi a finales de la época medieval, a finales del medievalismo, aparece, diría ya, los pre-renacentistas, los grandes representantes en Francia. Italia. En Italia. ¿Quiénes son profesos grandes renacentistas? Los pre-renacentistas. Están considerados dentro del medievalismo por la temática, porque sus obras nos hablan de la vida religiosa. ¿Ya? Dante Alighieri, fíjate la clave para recordar.
La clave para recordar los representantes en Italia. Estos son los representantes en Italia. ¿Ya? Y por acá vamos a ver los representantes en España. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es la clave? Míralo. Observa, tigre. Mira, observa acá. La clave, ¿cuál es? Dante fue grande en la época medieval. ¿Ya? Eso es la clave para recordar el medievalismo. A ver, profe, ¿qué significa? Uno, primer representante, dime. A ver, tigrillo, tú, tigrillo. Mira acá, tigrillo, no la mires. Mira acá. Dante Alighieri. Ahí está. Dante Alighieri, ¿ya? Dante Alighieri, este autor, es considerado como ya el Aristóteles moderno, su seudónimo, siempre el seudónimo, ya imitó a Aristóteles, considerado como el Aristóteles moderno. Dante Alighieri, Aristóteles moderno, el Aristóteles moderno. Ya está, Dante Alighieri, considerado como el Aristóteles moderno. ¿Sí, no? ¿Se ve bien? ¿Cuya obra principal? Dime tú, tigrillo, tú. ¿Ve? Tú. Dime, ¿cuál es tu obra principal? Si te recuerdas, siempre vienen los exámenes. Obra principal es la Divina. Ahí está, la Divina Comedia. La Divina Comedia. La Divina Comedia. Tema principal, viaje imaginario de Dante por el infierno, purgatorio y paraíso. Tema principal de la obra. Repito, viaje imaginario de Dante por el infierno, paraíso y purgatorio. ¿Estamos? Ese es el tema principal, no te olvides. Tema principal, viaje imaginario por el infierno. Es decir, es el resumen de todo lo que se pensaba en la época. Por eso fue una de las grandes obras. Va a sintetizar ya las creencias, las vivencias de toda esa época, de la época medieval. Por eso esta obra fue grandiosa. Eso era la creencia. Ya, profe, la Divina Comedia entonces, viaje imaginario de Dante por el infierno, paraíso y purgatorio. Ese es el tema central de la obra de la Divina Comedia. Está dividido en 3 partes. Sí, 3 partes. ¿Te diré? La obra comienza cuando Dante aparece en un bosque extraviado. Dante simboliza el hombre extraviado. Y por ahí aparece Virgilio, uno de los poetas latinos. Virgilio, ya es uno de los grandes poetas. Virgilio, el Homero de Roma, fue uno de sus maestros. Dante imitó a Virgilio, ¿ya? Es por eso que Virgilio sale, como él está perdido, extraviado en este bosque, él sale a su encuentro. Y él es quien le va a guiar, ¿ya? Porque incluso Dante es atacado por 3 animales, ¿se recuerdan? Por la loba, la pantera y el león, ¿sí, no? Ah, sí, profe, ¿ya? Entonces, Virgilio va a guiar a Dante por el infierno, por el purgatorio, solo hasta el purgatorio. Y no puede llegar Virgilio al paraíso, ¿por qué? Porque Virgilio no era cristiano, ¿cierto? Ah, profe, es decir, Virgilio no había conocido, pues Cristo nació luego, después, ¿ya? Ya, profe, entonces, ¿qué más, profe? La obra La Divina Comedia, ya hemos dicho el tema, pertenece al género literario epopeya religiosa. Epopeya, eso es la especie. El género es épico, especie, epopeya religiosa. Ya, ahí está. Acá la profe, nunca lo hice, si es posible. La obra pertenece al género épico, especie, ya está, epopeya religiosa.
género épico, especie epopeya, religiosa, religiosa. ¿Ya está? Ahí está, profe. Ya, entonces no se olviden, a los temas van subrayando, ahí subrayan, están los que están con el libro, ahí o ayuden, con el librito van ayudándose, ya, el libro les va indicando eso. Listo, ¿qué más, profe? El otro representante, ¿quién me dice qué significa la F? Aquí está la F, aquí está la G. La F es Francisco Petrarca. Francesco Petrarca. Y por acá está Giovanni. La G significa Giovanni Boccaccio. Así se escribe, Boccaccio. Y se pronuncia Giovanni Boccaccio. Francisco Petrarca, considerado como el primer humanista. ¿Por qué, profe, el primer humanista? Valoró por primera vez la belleza de los griegos. Por primera vez empezó a leer las obras que habían sido olvidadas. ¿Y qué pasó luego? Valoró. Y dijo, ¿cuántos años? Casi 1000 años no hemos leído estas obras. Oye, pero qué hermosas obras. ¿Qué, chicos? El Petrarca español, Francisco Petrarca, considerado, ¿qué hemos dicho? Considerado como primer humanista. Ya está. Primer humanista de la literatura. Medieval. Giovanni Boccaccio, considerado el padre del cuento. A él se le considera el padre del cuento. Ahí está. Francisco Petrarca, su obra principal, Cancionero de Petrarca, el cancionero. Tema principal, la pasión amorosa. Dedicado a su amada Laura de Noves. Todo lo que hizo fue por Laura. Amada de Dante Alighieri, Beatriz. De Francisco Petrarca, Laura de Noves. De Giovanni Boccaccio, Fiammetta Maria. Hoy todos estos poetas escribían por amor, inspirados, tenían su musa. Todo lo que hacían, lo hacían por ella. Y todo lo que haces tú, ¿por quién lo haces? ¿Quién es tu musa? Sí, el amor. De ahí viene el dulce estilo nuevo, dulce estilo now. La amada era el centro, era la motivación. Hacías algo por ella. ¿Y tú por quién vas a hacer algo? Ajá. Que ella te inspire. Mírala ahora sí mírala a ella, ¿ya? Mírala, dile, tú eres mi inspiración, dile en tu mente, tú eres mi inspiración, mi amor, dile. Mi amor, por ti voy a ser un gran profesional, dile. Ahora sí mírala. ¿Ya? Ya, profe, ahora sí. Giovanni Boccaccio, el de Cameron, Giovanni Boccaccio, el de Cameron. Pues el de Camerón. Tema principal, los vicios y descarrios de los sacerdotes. Eso es el de Camerón, los vicios, los descarrios de los sacerdotes. Ya, obra principal. Chicos, tenemos en España. ¿Quiénes son, profe, los grandes representantes en España? En España, ya vamos a borrar esta parte, pero no se olvide todo lo que vamos a hablar en este año, ¿ya? Todas las corrientes vamos a ir desarrollando y les vamos a ir entregando los resúmenes, para que a partir de este resumen
puedan precisar, puedan enfatizar, puedan especificar de acuerdo al área que tú vas a, seguir, ¿ya? Ya, profe. En España, la literatura medieval en España se dividía en dos: mester de juglaría y el mester de clerecía. El mester significa oficio. Mester significa oficio. Oficio. Juglaría, oficio de los juglares. ¿Y quiénes eran los juglares? Eran los poetas. Eran los poetas del pueblo. Oficio de los poetas del pueblo. Oficio de los poetas del pueblo. Eso era el mester de juglaría. Oficio de los poetas del pueblo, ¿cierto? Profe, y el mester de clerecía era el oficio ya de los, su mismo nombre dice, de los, ¿quiénes eran los clérigos? Oficio de los clérigos, oficio de los religiosos. Significa que había dos tipos de literatura: una literatura del pueblo y una literatura de los religiosos, ¿sí, no? ¿Sí? Mira, ya, profe. La literatura española se inicia con los glosas. Acá vamos a poner glosas, porque la mayoría de estas obras eran anónimas. En cambio acá tenían autores, los religiosos, ¿ya? Pero valga la aclaración que comienza con los glosas. ¿Y qué eran, profe, los glosas? Había varios tipos de glosas. Hay glosas emilianenses, glosas silenses. Emilianenses se encontró, la mayoría de estos pergaminos se encontró en el monasterio, pues, emilianenses, San Pedro de Millán. Ellos emilianenses. Silenses en el convento de Silos. Profe, ¿pero qué eran los glosas? Los glosas eran comentarios que se hacían. Mira, vamos a suponer que este es un pergamino, ¿ya? Este es un pergamino, vamos a suponer que este es un pergamino. Sobre todo eran, pues, la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, esto. Y aquí estaba la Biblia, ¿ya? Vamos a suponer que esto es el pergamino. Entonces, ¿qué hacían los religiosos? Leían y abajito comentaban. Estos religiosos comentaban. Acá hacían un pequeño comentario. Estos comentarios que hacían, a eso se llamaban glosas. En lengua castellana. Y lengua, pues, muy rudimentaria. Era, pues, la lengua de la lengua se estaba gestando. Eso eran los glosas. Comentarios que se hacían, ya, ahí en los pergaminos, pequeños comentarios. En lengua castellana rudimentaria. Aparecen luego los jarchas mesoárabes, mesoárabes. ¿Y qué eran, profe? Era la combinación, había cantos. Ustedes saben que que España es invadido, ¿cierto? Y muchos años van a vivir ahí en España, de Tigre, los árabes. Los árabes invaden España. Es por eso que en nuestra lengua existen muchas palabras árabes. Porque los árabes, pues, van a vivir muchos años. Entonces estos soldados cantaban. Y ahí en sus cantos incluyen, pues, esta es una mezcla de árabe con castellano. A esa mezcla lo llamaron a esa mezcla de estos cantos que tenían la mezcla de castellano y árabe lo llaman los jarchas mesoárabes. De ahí, después de ahí, recién comienza la primera obra, aparece la primera obra en lengua, la primera obra ya escrita en su totalidad en lengua castellana. Viene a ser el poema del mío, sí, el poema
del mío Cid. Mío Cid. El poema del mío Cid es considerado como la obra cumbre de la literatura. En otros libros es el monumento de la literatura española. Monumento, ¿ya? De la literatura española. Literatura española. ¿Ya? El monumento de la literatura española. ¿Por qué, profe, primer monumento? Porque fue la primera obra escrita en lengua castellana. Una obra, si tú lees esta obra, en sus inicios tenía un castellano, ahí vas a encontrar cómo fue la lengua en sus inicios. De eso se encarga, por eso decíamos que en la semana número 5 hablábamos de las características del signo lingüístico de la mutabilidad. La palabra cambia a través del tiempo. ¿Y cómo comprobamos? Con estudios diacrónicos. Entonces una forma de comprobar ese cambio es leyendo la obra. Tú vas a leer la obra del poema del mío Cid. En sus inicios vas a encontrar que era otra. Ya la lengua en sus inicios. ¿Bien, chicos? ¿Qué más, profe? ¿Cuál es el mensaje principal? El honor y la fidelidad. Este es el mensaje principal. El honor es un cantar de gesta, tema principal de la obra, el poema del mío Cid, el honor y la fidelidad. Honor y la fidelidad. ¿Cierto? Ese es el tema principal de la obra, el poema, cuyo personaje principal, recuérdense del Cid Campeador. ¿Cómo se llama el Cid Campeador? Rodrigo Díaz de Vivar. La esposa de Rodrigo Díaz de Vivar, Jimena. Tenía 2 hijas. ¿Cómo se llamaban las hijas? Sol y Elvira. ¿Cierto? Cierto, profe. Ya, entonces, ahí está el tema central, el honor y la fidelidad. ¿Ya? Pertenece al género, no se olviden, género épico, y la especie es una epopeya religiosa. Chicos, ya está. Otra obra, profe, otra obrita otra obra en esta época está el cantar de Roncesvalles. Vamos mencionando algunos cantares más, porque no era el único cantar. Habían otros cantares, por ejemplo, el cantar de Roncesvalles. El cantar de Roncesvalles. El cantar de Roncesvalles. El cantar de Sancho II. El cantar de Sancho II. El cantar de Sancho II. Ahí está, el cantar de Sancho II. Sí, ahí está, ya hay otro cantar, pero no te olvides, el principal. ¿Cuál es la principal obra? El poema del mío Cid. ¿De qué trata? El honor y la fidelidad. ¿Ya? Ahí en el libro les estamos entregando el argumento, les estamos entregando todo el análisis para que lo repases, para que lo vayas viendo. Pero no te olvides de tu esquema, chicos. Muy bien, el mester de clerecía, cuando hablamos del mester de clerecía, estamos hablando del oficio de los religiosos, ¿ya? Es hablar del oficio de los religiosos. Uno de los principales, tenemos a Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es uno de los representantes de la literatura medieval española, considerado como el primer poeta español. Se le considera como el primer poeta español. En otros libros dice, se le considera como el padre del verso castellano. ¿Por qué, profe, el padre del verso castellano? ¿Por qué lo llamaron o el primer poeta? Porque fue el primero que publicó su libro que tenía autor. Porque todas las obras hemos dicho que eran anónimas. Pero apareció la primera obra, Tigrillo, apareció la primera obra que tenía autor. Y por eso lo llamaron el primer poeta español. Entre sus obras destacan Milagros de Nuestra Señora, Loores. Ponemos Milagros de Nuestra Señora, un libro netamente religioso. Milagros de Nuestra Señora.
Milagros de nuestra, ahí está, milagros de nuestra Señora. ¿Sí? Estamos, tigrillo. ¿Ya? Esto, no te pierdas, no te pierdas. Mira, mira tu libro, mira el librito, míralo. Míralo ahí el librín. Ahí está. Obsérvalo. ¿Sí, no? Ya, profe, Milagros de Nuestra Señora fue uno de los libros principales, uno de los fundamentales libros, ¿ya? De Gonzalo de Berceo. Tenemos otro representante, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio. ¿Ya? Alfonso X el Sabio, chicos, fue otro representante, considerado como el padre de la lengua, en otros libros dice como el padre de la narrativa, el padre de la prosa castellana. Así lo ponemos mejor, profe. Padre de la prosa castellana. Padre de la prosa castellana. ¿Y por qué padre, profe, de la prosa castellana? Porque Alfonso X oficializó el castellano como la lengua oficial. ¿Ya? Gracias pues a este señor hablamos castellano aquí en América, aquí en el Perú. Porque en España había varias lenguas, hasta ahora existen, ¿no? El catalán, el aragonés, entre otros. Pero estaba él, porque si no hablaríamos catalán, él hubiera oficializado el catalán, ya gracias a este señor. Por eso es importante, padre de la prosa castellana. ¿Ya? Su obra tenemos, por ejemplo, Cántigas. Cántigas. ¿Está? También tenemos otra de sus obras importantes de Alfonso X. Está Tablas Alfonsinas, ya y entre otros. Profe, otro representante, no se olviden, ya casi a finales ya de la época medieval, aparecen, chicos, si se recuerdan, considerado como el poeta elegiaco. ¿A quién se le considera el poeta elegiaco? A ver, tú, Tigrillo, tú que me estás mirando, dime ahí, donde estés, dime dónde es, o cómo se le considera, o a quién se le considera el poeta elegiaco. Ah, si te recuerdas, Tigrillo, escribió su obra. Su obra es... ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? A ver, profe, mejor escríbalo, Jorge, mejor lo escribo, ¿ya? Porque mejor te doy. Porque nos vamos a quedar pensando toda la tarde. Mire, Jorge Manrique. Ya está. Ahora sí, recuérdate de sus coplas. Recuérdate de las coplas. Ahora sí, sí. Ah, ya está, muy bien. Ya, muy bien, querido. Jorge Manrique, considerado como el poeta elegiaco. El poeta elegiaco. Jorge Manrique, el poeta elegiaco. Su obra, ¿qué hemos dicho? Coplas a la muerte de su padre. Coplas a la muerte de su padre. Ahí está, coplas a la muerte de su padre. ¿Sí? Coplas a la muerte de su padre. Ya, chicos, Jorge Manrique, el poeta elegiaco. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, dice. Nuestras vidas son los ríos. ¿Recuerdas eso? Que nuestras vidas son como los ríos. ¿Te recuerdas de ese verso? De Jorge Manrique. Profe, el tema principal, ese es el tema, ¿ya? Ese es el tema, no te olvides. Trata de la fugacidad de la vida. La fugacidad de la vida. No te olvides. Tema principal de esta obra, la fugacidad de la vida. La vida es pasajera, chicos.
Nada es eterno. Nada nos llevamos de este mundo. Nuestras vidas van a llegar al mar que es el morir. Ahí van grandes y pequeños, ricos y pobres. ¿Acaso el rico se lleva su riqueza? Tigrillo. ¿Acaso te llevas todo lo que has acumulado? La vida es pasajera, eso es el mensaje. Y se hizo famoso, Jorge Manrique se hizo famoso con este poema porque cantó la fugacidad de la vida. La vida es pasajera. Nadie es eterno, Tigrillo. Entonces, si la vida no es eterna, profe, ¿qué debes hacer ahora? Después de haber leído estos versos de Jorge Manrique. Chicos, tigrillos, después de haber leído este libro, medita. No somos eternos. Medita ahora. Si el poema te dice nuestras vidas son los ríos, ¿qué clase de río eres? Un río, como decía Javier Heró, un río puro y cristalino. ¿Acaso eres como el río Bantaro, turbio? Porque de todas maneras vas a llegar. Ahora, después de haber leído este verso, ese es el mensaje que quiero dejarte en esta clase. La vida es pasajera. Pero mientras estemos en este mundo, trata, chico, de llenarte el corazón de esos valores. Trata de ser más humano. Eso nos hemos olvidado. Trata, Tigrillo, no te olvides de la solidaridad. Solidaricémonos, chicos, en estos tiempos difíciles. Agradecer a todos, sobre todo a ti, que me estás escuchando, por haberme soportado. Agradecer a todos los amigos que han hecho posible esta grabación. Agradecer acá a los amigos, agradecer a Roberto, agradecer al amigo Aníbal y agradecer a Lenny. Muchas gracias, jóvenes. Hasta pronto.